No todas las casas abandonadas están vacías. Algunas solo están esperando que regreses. Esta es la historia de Sofía Vargas y de una herencia que nunca pidió, pero que ya era suya desde antes de nacer. Sofía Vargas, 28 años, ojos oscuros como tormenta inminente, conduce en silencio por la carretera serpenteante que lleva a un lugar que ha intentado olvidar durante años. La muerte de su abuela, esa figura extraña que nunca se comunicaba directamente con nadie de la familia, fue la excusa que el destino necesitaba para obligarla a regresar. Las colinas, cubiertas por un bosque denso de pinos eternamente grises, parecen cerrarse con cada kilómetro. Un letrero apenas visible asoma entre la niebla. Vista sombría. Letras corroídas por el tiempo, cubiertas por líquenes que parecen manos diminutas tratando de arrancarlas del metal. Ella no recordaba este camino, pero sus sueños sí. La casa la esperaba al final de la calle del Sauce, donde los postes de luz parecían más cruces que faroles. La fachada de la casona se alzaba como un cadáver olvidado. Ventanas cerradas con rejas herrumbrosas, la pintura descascarada dejando entrever madera mohosa y una chimenea torcida que exhalaba un olor que no venía del humo, sino de algo más antiguo. Cuando la puerta se abre con un quejido que suena demasiado parecido a un gemido humano. El aire interior la golpea, polvo, humedad y algo que no logra identificar, pero que su cuerpo sí reconoce, como si ese aroma estuviera en su ADN. Hay olores que no se olvidan, aunque no los recuerdes. Las tablas del suelo crujen bajo sus pasos, no como si protestaran, no como si saludaran. En la penumbra, el reloj de pared marca las 5 de la tarde. El péndulo está quieto, pero por un instante jura verlo moverse con el rabillo del ojo. Sofía se dirige al desván. La puerta no está cerrada con llave. Nunca lo está. Sube los escalones, y cada uno suena como un nombre susurrado. El desván está lleno de objetos cubiertos con sábanas que parecen cuerpos. Entre ellos, lo ve. Un libro encuadernado en cuero. No está escondido. Está esperándola. Cuando lo toca, siente un frío intenso que se le cuela por los huesos. No lo suelta. Al contrario, lo abre. Dentro, símbolos extraños. Líneas en un idioma que parece moverse si lo miras demasiado. Algunas páginas han sido arrancadas. En la esquina inferior de una hoja, una mancha oscura se filtra desde el reverso, como si el papel sangrara. Sofía no entiende por qué, pero no puede apartar los ojos. Tiene la sensación de que este libro la recuerda a ella, no al revés. El libro me llama por mi nombre. Más tarde, en el pueblo, compra una linterna. La dependienta del local apenas la mira. Cuando paga, la mujer murmura: no debería estar sola allá, no de noche. Sofía no responde. Esa noche vuelve a la casona. Las sombras danzan con una lógica propia, proyectadas por la luna en ángulos imposibles. Se sienta en el suelo con el diario abierto frente a ella. Entre las páginas cae una vieja fotografía. Su corazón se detiene por un segundo. Ella, con 6 o 7 años, de pie frente a la misma casa. Pero eso es imposible. Jamás vivió allí. Nunca. A menos que no todo lo que recordamos sea real, o que nuestros recuerdos nos hayan mentido. Cuando intenta dormir, el crujido del piso suena diferente. No es su paso, ni el viento. Es como si algo repitiera sus movimientos, segundos después.
Justo antes de cerrar los ojos, escucha una respiración, muy cerca. No todos los secretos están escondidos. Algunos se muestran a simple vista, esperando que nadie los entienda. El amanecer en Vista Sombría no es claro. Es una paleta de grises y sombras largas, como si el pueblo evitara la luz por costumbre. La casona, desde su colina, observa en silencio mientras Sofía desciende por la calle empedrada. No ha dormido. No puede. La fotografía sigue en su bolsillo. Sus manos tiemblan al sostenerla. ¿Cómo puede existir una imagen de un recuerdo que no es tuyo? La biblioteca municipal está casi vacía. El edificio es de piedra oscura, fría incluso bajo el sol. Al cruzar sus puertas, un golpe de viento inexplicable hace que una lámpara parpadee. Nadie la recibe. Nadie parece trabajar allí. Solo una voz apagada resuena entre los pasillos de libros viejos. Allí lo conoce, David Castillo. Chaqueta de lana, mirada cansada, voz medida. Está revisando periódicos antiguos. Cuando Sofía le habla del diario de cuero y la foto, su rostro cambia. No de sorpresa, de reconocimiento. ¿Qué símbolo viste?, pregunta mientras rebusca en una carpeta. Sofía dibuja un trazo simple. Él asiente con lentitud. Eso aparece en las actas de desapariciones, todas las que nadie logró resolver. Desenrolla un mapa. Es del bosque que rodea Vista Sombría. Varios puntos están marcados con tinta roja. Uno de ellos tiene un círculo doble. David explica que su hermana, Camila, desapareció en ese claro hace 20 años. Nadie volvió a hablar del tema. En Vista Sombría, el olvido no es accidente, es defensa. David y Sofía caminan hacia el bosque. El sendero no está marcado, pero sus pies parecen saber hacia dónde ir. La niebla cae como un sudario. Las ramas no crujen, se quejan. En el corazón del bosque, encuentran los símbolos tallados en los árboles. Algunos están invertidos, otros sangran savia oscura, como si doliera recordarlos. Sofía acaricia uno. Le arde la piel donde lo toca. David toma fotos. Su cámara se traba al enfocar ciertos símbolos. El flash no ilumina. Revela. Un segundo, apenas, y ambos ven una figura borrosa entre los árboles. No se mueve, pero la niebla gira a su alrededor como si respirara. Sofía da un paso atrás. David murmura: «Esto no es folclore, es una advertencia». Regresan al pueblo en silencio. Nadie les pregunta nada, nadie parece verlos. Esa noche, David está en su casa junto al río. Revisa los archivos con obsesión. Encuentra un nombre repetido en varias desapariciones. Vargas. El apellido de Sofía y de su abuela. En una foto antigua, una mujer joven idéntica a Sofía está de pie junto al mismo árbol que vieron hoy. La imagen tiene una fecha: 1953. Las líneas de sangre no son solo herencia, a veces son cadenas. Mientras tanto, Sofía vuelve a la casona. El atardecer tiñe de rojo las ventanas. El reloj de pared ha dejado de marcar las 5 de la mañana. Ahora está congelado en las 3:03 de la mañana. Sube por la escalera. La baranda está húmeda, aunque no llueve. Hay algo diferente en la casa, como si respirara con ella dentro. Al cerrar la puerta de su habitación, escucha un susurro, apenas audible. «Fuiste llamada».
y luego un golpe seco en la puerta del desván. Hay puertas que solo se abren desde adentro, pero una vez abiertas, no pueden cerrarse. Sofía despierta sobresaltada. No recuerda haberse quedado dormida. El libro está abierto sobre el atril que improvisó en el salón. Las páginas que había leído parecen haber cambiado. Nuevos símbolos, nuevas frases, escritas en la misma tinta oscura que nunca se seca. La habitación está en penumbra. Las velas se han consumido, excepto una que arde sin llama. Emite luz, pero no calienta. El aire está helado, su aliento forma nubes que no desaparecen. Se quedan allí, suspendidas, observando. Esa noche, el tiempo no fluía, se arrastraba, como una cosa con dientes. Sofía se aproxima al libro. Acaricia una página. La textura ha cambiado. Ya no es papel, es piel, y no está seca. En un impulso que no parece propio, comienza a recitar las frases del ritual. Cada palabra pesa, cada sílaba hace que la casa vibre. En la última frase, la llama de la vela se alza como un grito. Las sombras se mueven en espiral, convergiendo en el fondo del corredor. La pared se contrae y se abre. Una puerta que no estaba ahí, sin pomo, sin bisagras, un rectángulo perfecto de oscuridad. No todas las puertas conducen a un lugar. Algunas te llevan a ti mismo. Sofía enciende la linterna, pero no ilumina, solo revela formas. La luz no rebota. A cada paso dentro del pasillo, el aire se espesa, huele a óxido y a flores muertas. Las paredes están cubiertas por símbolos en relieve. Algunos se mueven cuando no los miras directamente, otros palpitan. En el suelo, una línea de ceniza guía sus pasos. Ella la sigue. Al final del pasillo, un espacio circular. En el centro, un remolino de sombra flotando sobre el suelo. Gira sin sonido, pero dentro de su cabeza, Sofía escucha: Vargas, sangre vieja. Vargas, sangre vieja. Vargas, sangre vieja. Entonces una voz detrás de ella susurra: Tú no debías abrirlo. Sofía gira en seco. No hay nadie, pero el aire ha cambiado. Está cargado de electricidad, como si algo se hubiera soltado, y luego lo oye. Primero un susurro, luego un llanto infantil, luego una risa que no pertenece a un niño. Del vórtice emerge una figura. Un niño, rostro pálido, sin ojos, solo cavidades negras de las que emana vapor. Su piel está marcada por símbolos que Sofía reconoce del libro. Intenta hablar, pero sus labios tiemblan como si tuviera frío o miedo. La linterna se apaga. Las velas revientan una a una. El reloj de pared suena a lo lejos. 3 campanadas. La casa no era un refugio. Era un receptáculo. El niño da un paso, luego otro. Su sombra se alarga más que su cuerpo. Sofía no puede moverse. Está atrapada entre el vértigo de la realidad y algo más profundo, más primitivo. Sabe que si mira a los ojos del niño, no volverá. Entonces, un segundo rostro emerge del vórtice. El de una mujer, idéntica a ella. La figura habla con su misma voz. Tú ya estuviste aquí. Tú me encerraste. Ahora es tu turno.
David Castillo despierta. No recuerda haber dormido. Sobre su escritorio, la última página del diario que Sofía encontró. Está escrita con una caligrafía que no reconoce. Un solo nombre: Vargas. Busca entre los archivos. Encuentra su árbol genealógico. En la línea materna hay un apellido borrado. Lo raspa con una hoja seca y lo ve. Vargas. David se queda inmóvil. Al otro lado del cuarto, el reloj marca las 3:03. Aunque lo revisó antes de dormir, estaba roto. Fuera de su ventana, una figura observa entre los árboles. La misma figura infantil. David cierra el diario. Pero ya es tarde. La historia no ha terminado. Solo ha cambiado de narrador. El verdadero legado de las sombras espera paciente. Ya eligió a su siguiente guardián.